Y comencé a ver el mundo espiritual, comencé a ver portales, comencé a ver fuego, comencé a ver gente en prisiones, comencé a ver personas que estaban atadas a espíritu de la tiniebla. Y Dios me dijo, ellos están atados porque no conocen su diseño. Y le pregunté a Dios en ese momento, ¿y qué va a pasar con sus vidas? Y me dijo, porque yo he asignado un hombre que salga del cuerpo para que pueda pelear batallas por otros, porque mientras ellos están durmiendo, están en cárceles espirituales. Y vi literalmente un personaje cuando descendió de una de las montañas del monte, descendió el personaje, y aquí que cuando vino cerca de mí me presentó su rostro, era como fuego, y el rostro estaba tan encendido, Antonio, que yo sentía como un ardor sobre mí. Estaba tan encendido que sentía un fuego sobre mí, y me dijo, vine a traerte la llave de muchas personas que están encarceladas para que tú la liberes en el nombre de Jesús. Vine a traerte llaves. Y le pregunté, ¿y cuáles son esas llaves? Y me dijo, son llaves que están asignadas a ti en el mundo espiritual. Y entré en un éxtasis, y un personaje gigante blanco se me apareció y me dijo, yo soy el arcángel que ha sido enviado, llamado Uriel. Y este arcángel ha sido enviado para pelear contigo. Y este arcángel es el que va a poner los nombres para revelarte los códigos y los secretos de las personas que están ocultos. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión queremos pedirle a Dios que bendiga tu casa, tu familia, tu ministerio y todo lo que Dios ha delegado en tus manos. En esta ocasión me honra tener la visita de un hombre de Dios, un profeta. Me atrevo a decir, uno de los profetas verdaderos, profeta de verdad. Mi hermano Christopher Mato, hombre de Dios, que te bendiga mucho. Bendiciones, que la paz de Dios sea para ti, para tu familia y para todo este proyecto de este canal, que es una bendición a muchas personas que nos miran en esta plataforma. Bendiciones. Amén. Hombre de Dios, gracias por la oportunidad que me da pues, de conversar contigo acá. Yo sé que eres una persona que Dios ha levantado de una forma, he visto el fluir de Dios a través de ti, cómo Dios llama gente por nombre, cómo Dios liberta gente de una forma extraordinaria. Pero también sé que tiene muchas experiencias con Dios en el monte. Me gustaría que me cuente de esas experiencias sobrenaturales que Dios te ha permitido para que la generación que no ha experimentado pueda creer y pueda impulsarse a buscar estas experiencias. Bueno, es bien poderoso saber que todas las experiencias espirituales necesitan manifestarse sobre hombres espirituales que están asignados para ese mover espiritual. Y una de ellas fue que comprendí a saber qué era la voluntad de Dios y cómo saber el mover de la voz de Dios cuando estás a sola. Porque cuando estás a sola puedes percibir la voz de Dios de una manera tan tangible que vas a escuchar la voz del Espíritu Santo de manera tan auditiva a tu favor. Y en ese mismo momento pude comprender que estaba a sola en el monte y le dije a Dios, quiero que te reveles, quiero que te manifieste y quiero que hagas tu presencia notoria en este lugar. Habían otras ocasiones que yo oraba, pero oraba de una manera distinta, hacía bulla, hacía estruendo y quería que Él me escuchara, pero de esta manera aprendí a orar en el silbido apacible. Aprendí a orar de una manera tan tangible que comencé a hacer silencio. Y en ese silencio el Espíritu Santo me visitó. Recuerdo que en una ocasión, Antonio, estaban orando el ministerio en el monte. Estaban intercediendo porque al día siguiente teníamos un evento poderoso. Y estábamos orando, buscando la presencia de Dios. Y en un momento el Espíritu Santo me dijo, apártate a solas, porque voy a tratar contigo. No me di de cuenta qué iba a pasar, pero me fui a solas a una pequeña montañita. Y en ese lugar me recuerdo que caí en un éxtasis y literalmente salí del cuerpo. Una experiencia tan fuerte que no sé cómo explicarlo, pero salí del cuerpo. Y cuando salí del cuerpo, vi que mi cuerpo estaba tirado en el piso. Y estaba diciendo qué va a pasar conmigo. Y el ministerio vino corriendo a ver el cuerpo mío y estaba sin hablar, sin palpaldear los ojos, porque estaba teniendo una experiencia espiritual. Y en ese momento estaba viendo demonios
cuando salí del cuerpo, demonios, espíritus de las tinieblas que estaban impidiendo que yo entrara de nuevo al cuerpo. Dios. Estaban impidiendo que yo accesara de nuevo a mi cuerpo. Y el Señor me dijo, saliste del cuerpo, te saqué del cuerpo para pelear una guerra espiritual por una persona que se va a quitar la vida. Te saqué del cuerpo porque hay alguien que va a ser liberado. Y yo no entendí esa dimensión. Y él me dijo, voy a tratar cosas que nunca antes en tu ministerio había tratado contigo. Hoy te la voy a revelar. Hoy voy a hacer lo que nunca antes había hecho contigo. Y en esa experiencia comencé a salir. Pero los pasos que estaba dando en el monte no me sentía los pies, porque era en el espíritu. Y comencé a ver el mundo espiritual. Comencé a ver portales. Comencé a ver fuego. Comencé a ver gente en prisiones, comencé a ver personas que estaban atadas a espíritu de la tiniebla. Y Dios me dijo, ellos están atados porque no conocen su diseño. Ellos están atados porque no saben quiénes son. Ellos están atados y poseídos por la tiniebla porque no saben quiénes son. Y le pregunté a Dios en ese momento, ¿y qué va a pasar con sus vidas? Y me dijo, porque yo he asignado un hombre que salga del cuerpo para que pueda pelear batallas por otros, porque mientras ellos están durmiendo, están en cárceles espirituales. Hay espíritus que son asignados para ser enviados a personas para mantenerlo bajo su yugo, bajo un yugo espiritual y para que no crezca ministerialmente. Por eso que hay personas que tienen ministerio y no sienten el avance ministerial, no sienten el fluir espiritual, no sienten que van a trascender a una transición. Entonces, ¿no te ha preguntado muchas veces por qué no avanzas espiritualmente? Es porque hay una cárcel espiritual que está impidiendo ese crecimiento espiritual sobre ti. Entonces yo comprendí y me di de cuenta y estaba preguntándome por qué razón yo salí del cuerpo. Y Dios me dijo, vas a estar en un éxtasis. En un éxtasis vas a ver la cadena. Y vi literalmente un personaje cuando descendió de una de las montañas del monte, descendió el personaje. Y es aquí que cuando vino cerca de mí, me presentó su rostro, era como fuego. Y el rostro estaba tan encendido, Antonio, que yo sentía como un ardor sobre mí. Estaba tan encendido que sentía un fuego sobre mí. Y me dijo, vine a traerte la llave de muchas personas que están encarceladas para que tú la liberes en el nombre de Jesús. Vine a traerte llaves. Y le pregunté, ¿y cuáles son esas llaves? Y me dijo, son llaves que están asignadas a ti en el mundo espiritual. Y vi los países, vi Europa, vi Alemania, vi Virginia, vi Europa, vi todos los continentes de la tierra. Y me dijo, en cada una de esas naciones yo te he entregado llave para que vaya y lo liberte a todos aquellos que están atados. Dios. Era tantas personas que veían cárceles espirituales que estaban poseídos, estaban caminando como zombies. Estaban caminando de una manera en el mundo físico normal, pero estaban en cárceles espirituales. Y por eso que hay personas que literalmente caminan en el mundo físico, pero están amarrados en el mundo espiritual. Hay una atadura que lo persigue. Hay un pacto que no se ha rompido, porque hay portales que se han abierto y ellos han dado cabida a los demonios. Entonces el Espíritu Santo me dijo, la casa espiritual que el hombre tiene es cuando se mantiene en santidad. Cuando no hay una santidad genuina, los portales de tu casa se abren y le dan acceso a portales negativos de la tiniebla y comienzan a cesar espíritus y comienzan a desordenar tu casa y comienzan a hacer cosas que no tienen que hacer. Estos espíritus solamente necesitan la legalidad de un cuerpo para entrar. Estos espíritus están plasmados para destruir al ser humano. Estos espíritus están diseñados para acabar con la mente del ser humano, para que el conocimiento del Espíritu Santo no fluya a través de su vida. Y he visto personas que le han dado cabida a estos espíritus y han bloqueado su conocimiento por la verdad de Cristo. Han bloqueado su conocimiento por cosas vanas. Entonces el Señor dice, tenemos que abrir, Antonio. Tenemos que tener santidad delante del Señor para poder discernir lo que viene sobre nuestra vida, porque muchas veces estamos caminando pero sin dirección. Muchas veces estamos orando pero no sabemos lo que Dios está revelando. Muchas veces estamos en un monte sin la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que aprender a ir guiados por medio del Espíritu Santo para tener un impacto en lo que vamos a hacer.
Jesús estaba siendo perseguido en la hora de la persecución más tangible del mundo espiritual. Pero Jesús sabía que en medio de ese combate había una persecución fuerte. Y él sabía que tenía que vencer todas las tentaciones que venían sobre él. Pero allí mismo Dios le dio fortaleza. Allí mismo Satanás se le presentó. Porque el enemigo vendrá a hacerte obstáculo para que tú caigas de la gracia. Pero qué bueno que cuando tienes tu cuerpo blindado con el Espíritu Santo, ningún espíritu podrá adueñarse de tu cuerpo. En una ocasión, cuando comencé a buscar a Dios de esa manera, en las primeras ocasiones, estaba en un lugar donde había una persona, un hombre que Dios usaba en dimensiones, porque una de las cosas es que el mundo espiritual quiere gente santificada para operar en lo sobrenatural de Dios. No podemos hacer milagros en pecado, porque los milagros no somos nosotros que lo hacemos, sino el Espíritu Santo a través de nosotros. Ahora mismo, esos dones que están siendo utilizados por Dios, en algún momento podemos ser desechados, sí, porque Dios hace algo y Dios dice: los dones espirituales no te salvan. El que eche fuera del mundo no te salva. Lo que te va a salvar es una vida consagrada, es un testimonio intachable delante de las personas, y que la gente testifique de ti, de que tú eres cristiano. Que tú no seas un cristiano de púlpito, sino un cristiano de testimonio. Alguien que marque un antes y un después donde quiera que vaya. Y en ese mismo momento, Antonio, comprendí que había una cobertura de Dios. Comencé a percibir lo que era la voz de Dios. Y en un momento tan frecuente, comencé a sentir la voz de Dios dentro de mí. Y comenzó la voz de Dios a temblar en mi ser. Mi cuerpo estaba temblando. Y le preguntaba a Dios: ¿y cómo es posible que mis órganos están temblando? Y me dijo: donde quiera que la voz llega de Dios, cambia el organismo del hombre, cambia el set automático, cambia la mentalidad, cambia el cuerpo y cambia la manera de pensar del hombre, que Dios va a usar para cosas grandes sobre la tierra. Y le pregunté a Dios: ¿y qué va a pasar conmigo? Y me dijo: tú eres uno de los hombres que ha sido marcado para sacudir a las naciones. Tú eres uno de los hombres que ha sido marcado para levantarte con poder y autoridad. En esa misma ocasión, de repente la voz de Dios me habla y me dijo: hay una muchacha, se llama Zuleika, vive en tal país, es así lo que está pasando. Y le pregunté: ¿eres tú que me está hablando para confirmar esta palabra? Comencé a dormir y entré en un éxtasis, y un personaje gigante blanco se me apareció y me dijo: yo soy el arcángel que ha sido enviado, llamado Uriel, y este arcángel ha sido enviado para pelear contigo. Y este arcángel es el que va a poner los nombres para revelarte los códigos y los secretos de las personas que están ocultos, lo que no ha sido revelado. Y le pregunté: dame una cita bíblica. Y me dijo: cuando Jesús llegó donde la mujer samaritana, esa mujer, nadie sabía lo que estaba pasando, y Jesús le dijo: 5 maridos has tenido y el que tiene tampoco es tuyo. Jesús estaba en una dimensión donde todo estaba siendo revelado en el Espíritu, donde todo estaba siendo descifrado por medio del Espíritu. ¿Sabía usted que si alcanzas un nivel de oración, que si alcanzas un nivel de búsqueda, podrías entrar al corazón de alguien y poder discernir lo que está pasando? Si alcanzas un nivel de búsqueda, si alcanzas un nivel de búsqueda, podrías entrar a una cobertura tan fuerte donde vas a digerir lo espiritual sobre tu vida. En esta dimensión vas a conocer los misterios que Dios revela. Por eso en esta dimensión vas a conocer lo que Dios está hablando a la multitud. En esta dimensión vas a poder manifestar, antes de ir a un evento, lo que Dios quiere manifestar en ese lugar. En ese lugar vas a conocer lo que Dios tiene plasmado. ¿Sabías tú que cuando entras en un nivel en la oración vas a poder apercibir 2 cosas? Número 1, tendrás firmeza en lo que vas a hablar. Y número 2, tendrás la visión constante de lo que Dios va a revelar en ese lugar. Cuando caminas en esta dimensión, te vas a dar cuenta que no eres tú que hablas, sino el Espíritu Santo dentro de ti. En esta dimensión vas a saber los secretos del corazón de los hombres. En esta dimensión vas a saber, Antonio,
que vas a caminar en una dimensión que la gente te va a decir qué tienes, qué hablas, por qué profetizas de esta manera. Yo me recuerdo que en uno de los procesos que estaba pasando, estaba en una situación difícil. El hijo mío llamado Atiel no tenía comida, no tenía alimento, y el vehículo se fue, se lo llevó la financiera. Y Dios me dijo, en ese momento clama. Estaba yo a las 12 de la noche clamando. No tenía seguidores en una plataforma que tenía. Y Dios me dijo, hay una mujer ahora mismo. La mujer vive en Houston, Texas. Y esa mujer se llama fulana de tal. Y a los 3 días va a conseguir un empleo en el gobierno de Texas. Y dile a esa mujer que yo estoy con ella. Y dile, súbela al live, a la plataforma donde tú estás transmitiendo. Y cuando la suba, le va a decir a ella que su mamá vive en Nueva York, en el 3er piso, en el apartamento 375. Y cuando la mujer escuchó esta revelación, el Espíritu Santo me dijo, haré más de esto contigo. Voy a cambiar las multitudes, voy a cambiar las personas. Todo el que te escuche sabrá que Dios está hablando dentro de tu espíritu y que ha marcado una generación para que profetice al nivel que Elías profetizó. Necesitamos poder comprender que cuando el Espíritu Santo está hablando, Antonio, no hay emoción. Cuando el Espíritu Santo está hablando, Antonio, no hay titubeo. Habla la palabra firme. Y las profecías de hoy en adelante no van a cambiar a la persona si no hablamos lo que el Espíritu Santo quiere hablar a la multitud. No podemos traer una palabra a un sentimiento, porque lo profético no se trata de un sentimiento. Lo profético se trata del Espíritu, de hablar lo que el Espíritu Santo está trayendo. Entonces, en una de esas ocasiones, le dije a Dios, necesito que me hables. Y Dios me dijo, voy a hablarte, pero voy a hablar a tu espíritu. Y le pregunté por qué. Porque hay cosas que tu carne nunca entenderá, sino que tu espíritu está listo para discernir esa dimensión la cual yo te asigné. Y me dijo, en tu espíritu hay dimensiones que todavía en ti no han sido reveladas. Por eso necesito conectarte con personas que tengan tu mismo diseño, para que ellos mismos entiendan la conexión espiritual que voy a hacer. Y me dijo, hay milagros que están asignados para ti en otros países, pero no se van a completar hasta que tú no sepas cuál es tu asignación. No se completarán hasta que tú no sepas cuál es el número de personas que a través de tu ministerio se van a salvar. Y me dijo, te he dado una gracia para que vaya como José y toque a todos aquellos que sean bendecidos con mi nombre. Y me dijo, le vas a impartir las experiencias. En una de ellas estaba durmiendo. Y le dije a Dios, necesito que me revele lo que está pasando en una persona. Y literalmente, Antonio, pude ir a un apartamento de una joven. Dios me dijo, vas a ir a este apartamento. Este apartamento está en Nueva York. Y cuando fui a Nueva York, literalmente, al apartamento donde estaba la joven, me dijo, se llama Yuleisi Cabrera. La mujer vino deportada, vino de otro país y entró por México. Y me dijo el Señor, a los 2 días en el apartamento entrará un espíritu de depresión para matarla. Y me dijo Dios, llámala. Ella se llama Yuleisi Cabrera. Esta mujer está aquí en esta plataforma. Y cuando el Señor me dijo esta palabra, la muchacha me dijo, Dios, ahora vas a profetizar sobre ella y le vas a decir ahora, le vas a desatar esta palabra. Y le pregunté, ¿cómo funciona esto? Y me dijo, 2 cosas van a pasar. Ella estaba en una cárcel espiritual y no iba a ser liberada por otra persona, sino por ti, porque en tu espíritu está la herramienta para ella. En tu espíritu está la conexión para desatarle sus cadenas que tiene ella. Y le pregunté, ¿cómo así? Y me dijo, claro, tú tienes el poder para liberarla a ella en mi nombre, porque en tu espíritu está el diseño correcto para que ella sea liberada a través de tu manto. Y le pregunté a Dios, ¿por qué va a pasar esto? Y me dijo, porque solamente hay un solo hombre en el mundo que tiene el poder para liberarla a esa muchacha, y yo te he dado la llave a ti para que la saque de la cárcel espiritual. Y le pregunté, ¿cómo, Espíritu Santo? Y me dijo, yo soy más profundo de lo que tú te imaginas. Por años nos enseñaron a nosotros a estar dando dos, tres gloria a Dios en una iglesia, y no es que malo, es bueno, pero me dijo Dios, cuando tú caminas en mi esencia, cuando tú caminas con mi gloria, caminarás en una dimensión que la gente te va a ver y va a decir que tiene ese hombre de Dios. Todo va a ser revelado en la misma dimensión que tú caminas. Y le pregunté a Dios, ¿cómo se manifiesta esta dimensión? Y me dijo, tienes que entrar en una profundidad de la oración donde tu carne se muera y donde tu espíritu viva, para que aprenda a conocer los portales que están abiertos a tu favor. Y le pregunté, ¿y a qué hora los portales se abren? Y él me dijo, los portales espirituales se abren a las 2:59 de la madrugada, donde se habla el cielo con la tierra.
tierra. Y me dijo, hay luchas espirituales que no podrás vencer hasta que no entre en una dimensión del espíritu, para que pueda pelear con los demonios que retienen la bendición de los santos en la tierra. Y me dijo, a cada hombre yo le he asignado una bendición, pero hay espíritus asignados en el mundo espiritual que son puestos por Satanás, que impiden de que esa bendición desciendan a favor de ese hombre de Dios y de esa mujer de Dios. Y le pregunté, ¿por qué no desciende? Y me dijo, porque ellos no están a la dimensión para pelear con esos demonios. No están a la dimensión. Y por eso que muchos oran, pero no resisten al orar. Porque no es lo mismo orar que resistir. El militar resiste la pelea. Y me dijo Dios, estos espíritus están asignados para destruir el hombre de Dios. Y me dijo, hay muchos que reprenden constantemente. Salen las metresas, salen los demonios, salen las serpientes. Pero Satanás solamente utiliza un solo golpe para acabar un hombre de Dios. ¿Cuál es? El golpe que utiliza es que tú reveles cuál es tu debilidad. Cuando tú revelas tu debilidad, van a cegarte los espíritus y van a quitar tu fuerza como se la quitaron a Sansón. Dios me dijo, no te acomodes al pecado, porque si te acomodas al pecado, no tendrás la valentía de reprender con autoridad. Y me dijo Dios, los que reprenden con autoridad están santificados. Me dijo Dios, los que reprenden con autoridad están listos para caminar en dimensiones. Me dijo Dios, Jesús tenía autoridad porque venció al diablo en el desierto, venció al diablo en el ayuno y tenía resistencia para poder vencer todos los males que venían sobre él. Me dijo, caminaba en el espíritu, porque nadie podrá ir a un desierto si está en la carne. Todos los que van al desierto están llenos del Espíritu Santo para poder resistir. Por eso hay tentaciones que no te mataron. Por eso hay dardos del diablo que no te mataron, porque estás lleno del Espíritu. Y cuando estás lleno del Espíritu, estás transfigurado en la montaña. Y los que están transfigurados ven a Elías y a Moisés. Y me dijo Dios esta palabra. Me dijo, muchos van al monte, pero no saben a quién le oran, porque son exhibidos por las personas. Y ahí viene la respuesta. No oren como los fariseos en las plazas para que la gente lo escuche, sino tranquen en su habitación. Hay un misterio ahí. Tránquense en su habitación, y su Padre que ve en los secretos lo va a recompensar en público. Lo que Dios me está diciendo con esto, y me dijo, mira, la gente en secreto nadie lo ve, pero los que salen a verse en el público tienen su recompensa. Pero los que están en el secreto están guardados por mí para yo exhibirlo en público. Ellos no se exhibirán ellos, sino que yo lo exhibiré con mi gloria. Y me dijo, aquellos que oran en el silencio tienen más recompensa que aquellos que oran en público para que la gente lo vea. Estamos teniendo una generación que está yendo de continuo al mal y no hay una verdad. Porque la mayoría de personas fingen tener el Espíritu Santo, pero están secos. Fingen tener a Dios, pero están vacíos, porque a Dios no se consigue estando en un grupismo o en un grupo. A Dios se consigue peleando noches enteras en oración, sabiendo cuál es tu destino. ¿Para qué tú naciste, Antonio? Esa es la pregunta que Dios me hizo a mí en una ocasión. ¿Para qué naciste? Y le pregunté, y me dijo, Christopher, ¿para qué tú naciste? Y le pregunté, Espíritu Santo, no sé para qué nací. Me dijo, ¿sabe para qué naciste? Para detener los espíritus que vienen a atacar a mis hijos. Porque esos espíritus que vienen a atacar a mis hijos de madrugada, ellos no están velando. Y por eso que hay ataque del infierno que lo influencia. Y ellos caen en tentación. Y le pregunté por qué. Y me dijo, porque las enfermedades no fueron hechas para un hombre que fue llamado a mi imagen y semejanza. Esos ataques no fueron hechos para ellos. Y le pregunté, ¿y por qué? Y me dijo, Jesús no fue portador de una enfermedad. Jesús tenía la resistencia de soportar todo lo que venía a la dimensión que estaba peleando. Jesús fue marcado para cosas grandes. Y le pregunté por qué. Y me dijo, la dimensión que se va a activar en estos nuevos niveles va a activar contigo una atmósfera. Y le pregunté a Dios, ¿por qué va a pasar esto? Y me dijo, porque hay muchos que lo están velando. Hay muchos que dejaron la oración por una predicación. Si descuida la oración por una predicación, tu ministerio nunca más en la vida va a ser efectivo en ninguna de las áreas. Y me dijo Dios, en este tiempo, muchos predicadores dejaron la unción. Muchos
poderoso predicador, y la unción tiene un acompañamiento. Y le pregunté cuál es el acompañamiento. Y me dijo, la oración, cuando oras, la unción viene. Y cuando oras, viene el fundamento. Cuando oras de la unción, cuando oras agarrado de la mano de la unción, está listo para caminar en niveles. Cuando estás alterado en estos 3 tiempos, vas a saber la temporada que viene para ti. Cuando estás listo para esta atmósfera, Dios me dijo, vas a caminar en lugares que nadie ha caminado. Vas a caminar en niveles que nadie ha alcanzado. Vas a caminar en atmósfera que nadie ha podido caminar. Wow. Profeta, hay una atmósfera muy poderosa aquí. Wow. Luego que tuviste esa experiencia en el monte, sí, donde Dios te saca del cuerpo, sí, ¿qué manifestaciones empezaste a experimentar cuando empezaste a predicar la palabra? Wow. En esa misma ocasión, comencé a operar en una dimensión que sin yo reprender, los espíritus en los cuerpos se manifestaban. Entré en lo que es la atmósfera profética del Espíritu Santo, donde todo es revelado en el Espíritu y donde todo es manifiesto. Cuando iba a las iglesias, cuando iba a los lugares, la gente comenzaba a vomitar sangre. Wow. Me recuerdo en Colombia, una muchacha de 17 años, poseída por un espíritu. Cuando llegué al lugar de Colombia, esta muchacha estaba endemoniada. Y literalmente esta muchacha botó un maco por la boca. Dios. Estaba tan poseída que sus padres y sus ancestros hicieron una brujería para querer matarla. ¿Y sabe lo que estaban impidiendo esa brujería? Que dentro de ella naciera un niño. Y ese niño le puso por nombre a ese niño Isaías. Esa brujería estaba tan fuerte en su vientre que estaba impidiendo que el regalo que Dios le profetizó se manifieste. Y el Señor me dijo, te voy a llevar a Colombia y hay una muchacha que se llama fulana de tal, la voy a liberar y esa muchacha va a ser testigo de mi gloria. Señores, la gente no cree en la brujería, pero hay cosas que son tan fuertes. Los espíritus que están debajo del agua, los que saben moverse debajo del agua, son demonios de alto rango, y la gente tiene que aprender a discernir en qué nivel estamos peleando en esta temporada. Porque según los años que están pasando, las dimensiones de los demonios están cambiando y los rangos son más fuertes que antes. Los espíritus están buscando estrategias para cómo destruir la iglesia. ¿Sabe lo que ha detenido a las tinieblas en este mundo? El Espíritu Santo, que todavía sigue vigente en la tierra y que está peleando a favor de aquellos que son coherederos de la salvación de Cristo Jesús. Dios, ¿qué tanto te impactó cuando viste esta liberación de esta joven botar un maco por la boca? Literalmente la gente se quedó sorprendida. Y ella me dijo a mí, no sabía que tenía eso. Pero contaba ella en una de sus historias y dijo ella, esto me lo dieron a beber mis antepasados, mis padres, en un altar que le hicieron a María Leonza. Yo estaba sorprendido como el vientre de la muchacha creció y lo que tenía dentro del vientre comenzó a caminarle en el estómago. Y el Señor me dijo, solamente esto se va con el poder de la sangre, porque hay demonios que no salen si no mencionas el poder de la sangre de Cristo. Y me dijo, cuando le ores, diles en el nombre del Cristo que resucitó al tercer día. Con la sangre de Cristo eres liberada y eres limpiada bajo la poderosa mano de Dios. Y le dije, lo que estás dentro de tu vientre ahora se renueva, se remueve y comienza a temblar tu vientre y vomita lo que tienes dentro. Y me dijo Dios, ahora saldrá. Y literalmente vi un personaje como descendió como un ángel y le metió la mano color oro en su boca. Y cuando le metió la mano, la muchacha comenzó a escupir y comenzó a botar baba y literalmente botó un maco por la boca. Todos los que estaban allí quedaron sorprendidos y dijeron, ¿qué es esto? Porque no estaban en esa dimensión. Entonces Dios me enseñó que en esa iglesia no habían personas con esa dimensión para poder liberar a esa muchacha. Por eso hay predicadores rehusándose a ir a naciones porque no tienen pasaje. Necesitas poner tu primera semilla para Dios enviarte, porque a alguien Dios va a liberar para marcar un antes y un después en una vida que necesita Cristo Jesús profeta. ¿Cuál ha sido? Macufene. Sí, terrible. ¿Cuál ha sido
esa liberación más sorprendente que Dios ha hecho a través de ti? Bueno, en una de las ocasiones que recibí una de las liberaciones más fuertes fue en el mismo Colombia. Pasaron muchas cosas donde una persona montado en un espíritu llamado Belcebú, esa persona cerca de una iglesia católica en un lugar llamado Malambo. Muchos de los que viven en Colombia van a saber lo que estamos hablando. En ese lugar vi personas siendo liberadas. Era tan fuerte el Espíritu Santo de Dios que los ángeles, habían 4 ángeles en esa iglesia ese día. Me tocaba predicar. Y esos ángeles estaban listos cuando yo ministré la liberación. Y yo vi literalmente cuando le dije a las personas, tómense de la mano todos. Agárrense de la mano, literalmente. Le dije, ángeles. Y le dije a las personas, comiencen a mover sus manos ahora. Y comiencen a decir ahora, en mí se rompe toda maldición. Porque una de las cosas que tienen que hacer los predicadores, que antes de orar por liberación, tenemos que poner a las personas a confesar a Cristo. Porque ese sistema, Antonio, que está pasando, si no le haces el llamado de fe, no puedes liberarlo porque va a seguir siendo atado. Sí. Hales llamado de confesión para que esa persona sea libre por Cristo Jesús. Y en esa ocasión, le dije a los ángeles, necesito que se manifiesten. Y le dije, en el nombre de Jesús, los ángeles que fueron asignados a mí en este lugar, necesito que vengan ahora para que peleen. Y cuando comencé a orar, literalmente vi como espíritus de las tinieblas salían de las personas y vi ángeles que traspasaban los cuerpos de las personas. Era tan fuerte que habían espadas de alta jerarquía que traspasaban los cuerpos y lo agarraban con cadenas y lo tiraban al abismo. Era tan fuerte que vi que en el portal de la iglesia, en el piso de la iglesia, se abrió un hueco y vi que descendían espíritus de las tinieblas al vacío. Y vi literalmente que cuando se manifestó, estos ángeles de alta jerarquía le dieron una pulsada en el estómago al muchacho. El muchacho medía como 6 pies. Y cuando le dieron las pulsadas en el estómago, vi que el espíritu se removió. Pero el espíritu que había dentro de este muchacho era como una carabela. Una carabela con alas negras. Y cuando yo lo vi, yo dije de repente, ¿qué pasó con esto? Y me dijo, son espíritus de alto rango que están sobre él. Y me dijo literalmente, observa lo que va a hacer. El hombre levantó 4 diáconos para arriba con una fuerza impresionante. Yo nunca hubiera visto un muchacho con una fuerza impresionante como esta. Y me dijo, yo soy Belcebú. Yo soy el espíritu que reina sobre Malambo, Macay, Shonda. Y le dijo, hasta hoy vas a soltar ese cuerpo. Ahora la pregunta, porque el Espíritu Santo me dijo, pregúntale, ¿cuándo fue que ese espíritu se introdujo sobre él? Y le pregunté, ¿cuándo fue que ese espíritu vino sobre ti? Y me dijo, un día que estaba durmiendo, mi madre me embalsamó con una brujería desde Colombia, de la parte de Barranquilla. Una brujería me ensamó los pies. Y yo sentí ese día un ardor que me entró por los pies. Eran las 2 de la mañana. Y eso se empoderó de mí. Y hasta el sol de hoy yo no he podido tener relaciones con mujeres. Hasta el sol de hoy no ha podido ser feliz. Hasta el sol de hoy el deseo sexual se me ha ido. Y le dije, hoy él es libre en el nombre de Jesús. Recibe tu liberación. El muchacho tiene un grito tan fuerte que vi como pedazos de carne le salían por la boca. Nadie en ese lugar hubiera visto esa liberación. La gente caía endemoniada botando resguardos como rocas. Estaban enrocados y vi gente como serpiente moverse. Y me dijo Dios, esta iglesia, ni en que tenía un pastor, no estaba la dimensión para liberar a estos creyentes. Porque hay niveles espirituales que solamente lo conocen hombres de secreto. Tú sabes que, quizás hay gente que va a decir, ¿dónde están los videos? Es mentira. Busque este hombre de Dios en TikTok. Que ahí están, Dios mío, unas liberaciones impresionantes. Cómo Dios te ha estado usando en esta manifestación de liberación y en don de ciencia también. Bueno, en estos días hay una muchacha que entró a probar, entró a la plataforma que tenemos en TikTok, entró a probarme y me dijo, si eres un profeta de Dios. Porque yo nunca me catalogo profeta, sino que la gente dice, si eres un hombre de Dios, si eres profeta, quiero que me digas qué pasa conmigo. Le dije, lo primero que tú eres atea y tu número de cédula es tal, y termina en 57. Y me dijo, ¿cómo lo sabes? El espíritu que está sobre mí me ha ungido para estas manifestaciones. Y le dije, demonios, cuando eras niña, a los 7 años, tu madre murió.
y tu madre murió de cáncer, y tu madre se llamaba fulana de tal. Y ella me dijo, ¿cómo sabe eso? Y comenzó a llorar literalmente. Los que estaban ahí en la plataforma se preguntaban, ¿y cómo este hombre pudo saber esto? Porque ella no tiene nombre, no tiene nada, está en cero, todas las plataformas. Y me dijo el Señor, voy a soplar sanidad. Y me dijo el Señor, dile a ella que fui yo que permití que su madre muriera en el país de Cali. Dile a ella que su madre, que fui yo que permití que muriera, y que hoy yo he salvado a su madre, porque esa salvación se va a impartir a través de generaciones, y que ella hoy, y que tú serás una profeta de Dios. La muchacha comenzó a temblar y fue libre y me dijo, hoy necesito al Dios que tú le sirves. Y desde ese día esa muchacha le sirve a Dios, porque una sola palabra va a cambiar tu vida. Pero estos hombres genuinos que están en el mundo no están en plataformas. Estos hombres que van a cambiar un antes y un después en esta generación están escondidos en la cueva. Hombres que conocen a Dios de verdad. Y hombres que están asignados para ocasionar un tsunami espiritual sobre la tierra. Estos hombres van a cambiar el curso de la historia. ¡Mayo! Estos hombres van a salir en los posteros tiempos. Y muchas personas van a ser testigos de las señales que estos hombres van a cargar. Yo le estoy hablando a personas que están ahí, que necesitan entender que estos hombres que Dios va a levantar, no lo conoce todo el mundo. Solamente lo conocen aquellos que están orando de madrugada y que están conectados a un núcleo profético, que es una región de oraciones celestiales que se une a las 3 de la madrugada. Una oración que solamente está manando cobertura de arriba y conectando a todos aquellos que tienen un espíritu de guerra. Y esta oración la hacen hombres y hombres ungidos que están peleando por almas que van rumbo al infierno, pero que ellos saben que necesitan liberarla cuando lleguen a una nación, para liberarlo en el nombre de Jesús. Profeta de Dios, wow. ¿Cómo empezaste a operar en el nivel de profecía? Yo que lo he visto, que lo sigo, que lo conozco, sígalo Christopher Mato en TikTok. ¿Cómo empezaste a operar en este nivel de ciencia tan poderosa? ¿Cómo saber, discernir cuándo es la voz de Dios? Estaba viendo un profeta, un día que fuimos a unas reuniones, un ministro de Dios, y yo me comencé a hablar con él y me dijo, y le pregunté, ¿cómo pudiste activar en ti o saber el don de ciencia que tenía? Y me dijo, estaba en mi vehículo, tuve un éxtasis. Y esta éxtasis que tuve, vi letras que estaban desunidas, pero no podía armarla. Y un ángel se me presentó y me dijo, voy a armar las letras contigo. Y él me dijo, tendrás el discernimiento correcto y la valentía para poder hablar lo que pongo en tu boca. Y le pregunté, ¿y cómo pasará esto? Y le pregunté, entonces yo voy a orar por eso mismo, le pregunté a él. Y él me dijo, pues ora para que Dios te active. Y de repente un día voy en el carro y comienzo a ver letras. La misma visión que el hombre me había contado, y comencé a ver letras. Y comencé a ver la R. Y comencé a ver la M. Y comencé a ver la A. Y comencé a ver la O y la N. Pero estas letras estaban divididas. Y me dijo el Espíritu Santo, solamente tendrás que hablar lo que pongo en tu boca y saber que soy yo. Cuando el Espíritu Santo te habla y cuando la voz de Dios habla a tu espíritu, Él confirma dentro de ti de que Él está hablando. Porque cualquiera se puede llamar Yanelis. Lo bueno del caso es llamar a las personas correctas. Y hay muchos que profetizan, pero sin saber, tirando tiro al aire, sin saber discernir la persona correcta. Por ejemplo, en una ocasión, una de las personas que fue liberada a través de nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret fue a una actividad. Esta muchacha le dijo a una de las personas que siguen nuestro ministerio, que están con nosotros, quiero que me envíes la ficha del hombre de Dios para ir a esa actividad. Y Dios me metió a su casa en el espíritu. Ese día llegué a la prédica tarde, ella estaba sentada en la prédica y ya me entregaron a mí para que ore y despida. Le dije, usted se llama fulana de tal y usted vive en tal lugar. En su casa hay un cuadro. El cuadro es color rojo, color amarillo,
y su cuadro está, y su casa está pintada de gris. Y dentro de su nevera hay una brujería que está escondida. Y no más constante eso, sino que también debajo de su cama hay una brujería. Ese video está en TikTok. Y me dijo ella, ¿cómo lo sabes? Y le dije, desde hoy eres libre. La brujería que te dieron a beber, la mujer expulsó esa brujería por la boca y fue libertada en el nombre de Jesús. Pero esa mujer me ha llevado más de 20 mujeres que han sido liberadas en campaña. La última que me llevó, que oramos en una de las campañas, esta mujer me la llevó. Y cuando yo oré por la muchacha, ella pensó que no pasó nada. De repente la muchacha le escribe a la persona que está lidiando nuestro ministerio y le dice, ¿no sabe qué pasó? Que la muchacha que llevé a la actividad, esa muchacha usted oró y ella pensó que era normal. Pero dice ella que a las 2 de la mañana se le ha metido un dolor en el vientre. Y cuando fue al baño comenzó a botar pedazos de carne, literalmente, con sangre por su parte íntima. Y ella dice que la pelota que tenía en el vientre se le desapareció literalmente cuando comenzó a botar eso en el baño. Eso fue impresionante, profeta. Y la muchacha se quedó sorprendida. Esta misma muchacha me llevó otra persona que la trajeron de otro país. Y como la habían desechado los médicos en otro país, me la trajeron a las prédicas. Y la mujer tenía un cáncer terminal categoría 4. El hijo de la mujer... ¡Malam, soite! El hijo de la mujer está loco porque está metiendo droga, muchos vicios, nicotina. Y la mujer me la llevan a la campaña. Le dice el hijo de la mujer, el otro muchacho, le dice, yo no creo en esta prédica de este hombre. Eso es mentira, le dijo a la muchacha. Se llama Cindy. Eso es mentira. Eso es fábula. Y le dije, y fue a la prédica cuando la llevó a sus 2 hijos. Cuando el muchacho vio ese, le dijo a la mujer, me le paré al frente a la mujer. Estaba ahí. Ella vino de otro país a verme. Y me le pagué al frente y le dije a la mujer, te hicieron una brujería. Esa brujería vino desde San Juan. Se llama fulano de tal, un viejo que está viviendo en San Juan. Y ese viejo tiene que ver contigo. Y pusieron un muñeco con tu nombre dentro de un pan. Lo pusieron para consumirte. Porque lo que hacen estos muñecos es, cuando hacen esta brujería, es que abren el pan, Antonio, le quitan lo que está dentro y meten el muñeco y lo meten dentro de un vaso de agua para succionar toda la sangre de sus venas, de su cuerpo, para que la mujer quede seca como una estatua en una cama acostada. Y le dijo, desde hoy eres libre. La mujer comenzó a vomitar y fue libre. Ella dice que de repente salió como una sombra de ella caminando. Ella nunca hubiera visto esto. Y cuando fue el médico al siguiente día, que se fue a hacer la prueba del análisis, dice que el cáncer no estaba en su estómago. Y que el cáncer ha desaparecido y que ya la mujer está limpia. Y la mujer hoy testifica que fue liberada en el nombre de Jesús. Esas son dimensiones, Antonio. Dios mío. ¿Te ha pasado en algún momento? Porque veo muchos que se autodenominan ellos mismos como profetas. Sí. Y dicen, hay una María aquí. Sí. Pase María y pasan hasta 3 mujeres. Pero veo que cuando tú llamas a alguien por nombre, tú mismo vas y lo tomas y tú te llamas fulano de tal. Sí. ¿Cómo es operar en esta dimensión sin equivocarse? Bueno, lo primero es que tiene que esperar la voz del Espíritu. Sí. Porque la voz del Espíritu va a venir y lo que te va a traer contigo es seguridad para poder hablar lo que el Espíritu Santo quiere revelar. En una de esas ocasiones de la prédica de Dios, del Señor, Dios me llevó a un lugar y en ese lugar había una joven. La joven fue a la campaña donde estamos congregando en el pastor Dionis Sepúlveda y la joven fue a la campaña y le dije a la joven, tienes una amiga. Tu amiga se llama fulana de tal. Y tu amiga tiene un hijo que se llama fulana de tal. Y ese niño en 3 semanas va a tener un accidente. Y la mujer cayó en el piso así derrumbada. Y me dijo, ¿cómo tú sabes esto? A la misma mujer que le profeticé, que trajo la mujer de Estados Unidos, le dijo, veo. Ahora, este nombre era difícil. Porque era un nombre dominicano, pero la muchacha haitiana. El apellido es Perrier. No sé si tú lo has visto. Sí. Veo, ella se llama Cindy, la muchacha. Veo una persona. Su apellido es Perriel. O sea, me era difícil pronunciarlo porque no tenía una seguridad correcta de que era el nombre correcto. Dios mío. Pero el espíritu que estaba dentro de mí sí pudo discernir la palabra correcta y la palabra para yo hablarla.
Y me dijo, el nombre de ella es fulana de tal. Se llama, su apellido es Perrier. La muchacha comenzó a temblar en el cuerpo y dijo, ¿y cómo es posible? Y me dijo el Señor, en 3 días, ella trabaja en una banca y en 3 días irán 3 delincuentes a matarla a la banca. Y la mujer, cuando ve eso, la mujer comienza a llorar. Al siguiente día la mujer me envía una nota de voz y me dijo, dice la muchacha en la nota de voz, yo he soñado, mi nombre es fulana de tal, mi apellido es Perrier, y yo he soñado, trabajo en una banca, y yo he soñado que 3 hombres vienen a matarme a la misma banca. Yo temblé, varón. Y le pregunté al Espíritu Santo, Dios mío, pero hay dimensiones que todavía el ser humano no puede entender. Y me dijo, de eso se trata. Porque muchos se encerraron en una religión, no en una conversación conmigo. Wow. Y me dijo, cuando estás conectado, puedes conocer lo que está en el corazón de la persona. Pero solamente va a descifrar esa dimensión el hombre de oración. Esto le queda una segunda parte, Antonio. Dios mío. Póngalo en los comentarios ahí. Wow, Dios mío. Hay una atmósfera aquí. El Uvinín. Wow, pero ¿qué es esto, Dios? Hay una mujer que me está mirando ahí. Esa mujer tiene su columna torcida. Ella me va a mirar, ella vive en Nueva York. Y el Señor me dice, tiene la columna torcida y la voy a sanar. Vaya al médico, cuando vaya al médico, su columna va a estar enderezada por completo. Hay otra mujer que tiene problema con su esposo. Va a testificar a esto, Antonio. Y esta mujer tiene problema con su esposo y está a punto de divorciarse. Y el Señor me dijo, no te vas a divorciar, Laura. ¡Hey! Laura, no te vas a divorciar. Y eres de Guatemala. ¡Menacu! No te vas a divorciar, Laura, así dice el Señor. Y vas a escuchar esta palabra y vas a testificar de que tu Dios es real. Dios te bendiga. Dios mío. Wow, qué gloria hay aquí. Hombre de Dios, tenemos que hacer un en vivo. Sí. Hay gente que necesitan ser ministrada en vivo. Dios mío. Wow. Dios mío. Una atmósfera aquí. Si alguien quiere comunicarse con el ministerio, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, puede escribir al contacto de la persona que está a cargo de nuestro ministerio al 849-265-2783. Ahí usted puede mandar cualquier información, cualquier invitación. Estamos en contacto en esa plataforma y los que andan conmigo le van a atender con mucho gusto. ¿Puedes repetir el contacto? 849-265-2783. Nos puede buscar en las redes como Christopher Matos Oficial. También en TikTok como Christopher Matos Oficial. Y también en Instagram como Christopher Matos Oficial. Wow. Hay una atmósfera aquí, Dios mío. Profeta, gracias. Gracias por la oportunidad de poder conversar contigo. Esto está como dijo Pedro, que hagamos derramada. Es terrible. Hay una atmósfera, una presencia de Dios muy fuerte. Sigue este hombre de Dios. Sí. Yo aquí en los comentarios les voy a fijar el link de su cuenta de TikTok para que usted vea las cosas que Dios está haciendo a través de él. Lo que él contó acá no son cuentos, yo lo conozco. Ustedes saben que si yo no conozco a una persona, muy difícil que lo entreviste. Y usted va a ver la manifestación de Dios palpable a través de este hombre. Usted necesita ser impartido por lo que Dios ha depositado en este hombre en estos últimos tiempos. Y que Dios les bendiga de una forma muy especial y que Dios les guarde. Amén. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? En ese nivel de búsqueda voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.